Dios dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Te damos gracias, Señor. En este día te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque nos concedes hoy esta bendición de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Nos das este privilegio hoy de servirte, Señor, de presentarte sacrificios para honrarte, Señor. Y te pedimos que con tu sangre preciosa nos cubras. Te pido, Señor, que coloques tu sentir por medio del Espíritu Santo dentro de mí para hablar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos hables, te pedimos, Señor, que brilles en medio de nosotros con tu luz admirable, que hoy hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo es común en todos nosotros, en todos los seres humanos. Si nosotros nos ponemos a reflexionar y a meditar en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que queremos hacer, seguramente vamos a llegar a este mismo punto, que vamos a encontrar que hacemos muchas cosas que no queremos y que otras muchas que queremos hacer no las hacemos, y más aún vamos a encontrar que hacemos cosas que sabemos que no están bien. Que hay cosas en nuestra vida que no son buenas porque sabemos que no traen buenos resultados, que no son buenos comportamientos, que nos bendicen, que nos prosperan, que nos edifican, que nos ayudan a crecer, sino que sabemos que son cosas que hacen daño, que hacen sufrir, que matan, que hieren, que rompen cosas en nuestra vida. Y a pesar de eso, a pesar de saber, a pesar de tener ese conocimiento, las seguimos haciendo y más aún un comportamiento más grave, porque esa situación es complicada, porque el apóstol Pablo dice que esa condición, él dice, se describe a sí mismo como una condición miserable. El darse cuenta de eso, el saber, el tener esa conciencia de que yo hago cosas que no me convienen, de que yo estoy haciendo cosas, y es más, muchas veces yo no quiero hacer. Hay gente, por ejemplo, esto es bien claro en las personas, por ejemplo, que fuman. Por ejemplo, las personas que dicen: el cigarrillo es malo. Sí, yo sé que es malo, pero fuman. O lo mismo con los borrachos, dicen: sí, yo sé. Y de pronto se dan cuenta: cada vez que tomo me embargo. Seguramente ahí solos, después cuando están en el guayabo, enfermos, aquí estoy enfermo con esto, o ese dinero que me gasté en eso pude haberlo invertido en la casa, en mis hijos, en la comida, en mejorar las condiciones, o ahorrarlo para irnos de pronto de vacaciones y gastármelo con mis hijos, pero me lo estoy gastando con amigos o con otras mujeres.
Y de pronto ahí en su soledad, en su intimidad de guayabo y todo, de repente dije, sí, mira, me enfermo, me gasto dinero, borracho vengo y peleo con mi esposa, maltrato a mis hijos, bueno, hago mal mi trabajo. Y dirás, sí, yo sé que eso está mal, pero lo siguen haciendo. Y como le digo, esos dos casos que le pongo son bien claros, o el de las drogas, son bien evidentes. Pero hay muchas otras cosas que hay en nosotros, porque esto que, como le digo, que el apóstol Pablo experimentó, se repite en todos nosotros. Por ejemplo, tal vez usted quiere orar más, porque sabe que es bueno, pero no lo hace. O quiere leer más la Biblia y dice, no, yo necesito, yo sé que, o buscar más al Señor. O por el otro lado, sabe que no hacerlo es malo y dice, yo sé que no leer la Biblia no me conviene, no es bueno, no lo leo. Y entonces termina igual que el apóstol Pablo, el bien que quiere hacer no lo hace y el mal que no quiere no lo hace. O en el trabajo, o en el trato de la esposa dirá, yo quiero soportarme o ser mejor, o el esposo dirá, yo quiero ser mejor esposo, mejor padre, o el hijo, mejor hijo. Yo sé que si la obediencia me conviene, pero no son obedientes, no lo hacen. Y esa es una condición, dice el apóstol Pablo, de miserable. Eso lo pone al hombre en una condición de miserable, de desventurado. Y nosotros tenemos que hacer algo para cambiar eso. Si bien es normal, es común, porque el apóstol Pablo habla aquí de dos cosas, habla de la ley de Dios y habla de la ley del pecado. Son dos leyes que menciona aquí, que están en nosotros. Dentro de nosotros está la ley de Dios, pero también en nuestro cuerpo está la ley del pecado. El problema es que cuando a nosotros nos pasa lo que el apóstol Pablo describe, cuando nosotros más o prevalece más lo que no queremos hacer que lo que queremos hacer, significa que la ley del pecado está más fuerte dentro de nosotros. La ley del pecado se está imponiendo dentro de nosotros y no la ley de Dios. ¿Amén? Y eso nos coloca en una condición de miserable, porque nos va a llevar a un destino, nos conducirá a ese comportamiento, esas acciones nos va a conducir a un destino que uno no lo desea, de pobreza, de fracaso, de escasez, de dolor, de tristeza, de soledad, de pérdida, de muerte, de destrucción. Por eso, dice el apóstol, se describe a sí mismo en esa condición como miserable. Y entonces nosotros debemos hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo para cambiar eso. Eso no puede seguir así. Tenemos que esforzarnos y trabajar para cambiar esa condición. Pero el problema más grave, porque hasta ahí lo que le estoy diciendo es algo normal, pero de ahí lo que le voy a decir ahora, eso ya no es normal, aunque es común, pero no es lo normal. Que el ser humano no hace nada para cambiar eso. Dice, sí, por ejemplo, algunos dicen, yo soy así. Sí, pero ¿qué le hacemos? Ya me acostumbré. Y en lugar de hacer algo para cambiar esa situación, lo que hace es justificarla, buscar razones, llenarse de argumentos, llenarse de razones para quedarse haciendo lo malo que no quiere hacer. ¿Sí me van a entender? Y entonces dice, sí, pero es que una razón, un argumento del cual nosotros debemos cuidarnos mucho es decir, no, pero ese es como un tiempo, yo cuando yo quiera lo dejo, cuando yo quiera cambio, cuando yo quiera lo voy a dejar de ser. Ese es un engaño, pensar que uno por sí solo, cuando uno quiera, va a dejar de hacer lo malo. Eso no se puede hacer.
Porque el hombre está dominado, cuando está en esa condición, está dominado por una ley. Una ley que está en el cuerpo, que por sí solo no va a poder cambiar, por sí solo no va a poder dejar. Y muchas personas confiados o engañados con ese argumento de que no, yo cuando quiera lo dejo, cuando yo vea que ya llegue hasta un límite, yo lo tengo controlado. Se llenan de esas razones para seguir haciendo lo malo, para no hacer algo, para cambiar. Y no, pero yo sé hasta dónde tomo, yo sé hasta dónde voy a llegar, yo sé hasta dónde lo voy a hacer. Cuando ya vea que ya la cosa se complica, ahí tomo una decisión y lo dejo. Y eso no es así, es imposible. Por eso Jesús dijo esto: solos o separados de mí no pueden hacer nada. Entre otras cosas se refería a estas cosas, a dejar lo malo que no queremos hacer y a hacer lo bueno que muchas veces sí queremos hacer. Y entonces no llenarnos de argumentos, de condiciones, sino uno reconocer y ponerse manos a la obra, trabajar, esforzarnos. Es un trabajo largo que nosotros tenemos para poder salir de esa condición miserable y dejar de hacer lo malo que no queremos hacer y empezar a hacer lo bueno que nos conviene. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo grande. Prácticamente el ser humano, mire, hay una cosa que el hombre, de la cual se siente orgulloso, muchos, es de que hacen lo que les da la gana. Y mucha gente cree que está haciendo lo que ellos quieren. Y mire que la Biblia nos enseña que realmente el hombre no hace lo que quiere. El hombre no hace su voluntad. Realmente las personas que viven con ese argumento, que tratan de llevar su vida de esa manera, lo que están es entregados a esa ley del pecado. Porque aquí el apóstol Pablo dice, él expresa, cuando dice lo que yo quiero, está manifestando su voluntad. Entonces dice, yo no quiero hacer algo, pero lo termino haciendo. Y cuando dice, yo quiero hacer otra cosa, pero no la hago. De pronto usted dice, yo no quiero reaccionar así. Alguna persona de pronto en alguna situación que reacciona mal. A veces nos pasa algo y reaccionamos violento o groseros o explotamos. U otros reaccionan de una manera contraria, de pronto se deprimen, se desaniman y dirán, no, pero yo no quiero reaccionar así, yo quiero ser diferente. Esa es la voluntad, pero lo que termina haciendo es lo contrario. Entonces mire que uno está en una lucha y la Biblia describe que dentro de nosotros hay una pelea, hay una batalla. Realmente el ser humano vive, la vida que lleva es contraria a su voluntad. ¿Por qué? Porque, pregunto esto, si usted habla con cualquier persona y le dice, ¿usted quiere que le vaya bien en la vida? Es difícil encontrar a alguien que diga, no, yo quiero que me vaya mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice, no, yo quiero que me vaya bien, para eso trabajo todos los días, me esfuerzo y busco y le meto el nombre a las cosas. Y todos andamos buscando que nos vaya bien en la vida. Esa es nuestra voluntad, ese es nuestro deseo, prosperar, salir adelante. Pero sin embargo hacemos cosas que nos llevan, como le decía hace un momento, a un destino contrario. Entonces tenemos una pelea, una batalla que está entre nuestra voluntad y lo que realmente hacemos. Y si nosotros queremos alcanzar ese deseo de nuestro corazón, tenemos que vencer en esa batalla. Tenemos que dar la pelea de tal manera que podamos vencer y un día poder decir, el mal que no quiero hacer no lo hago. Y el bien que quiero hacer, ese lo hago. Amén.
Lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces, para empezar a vencer en esa batalla, es no confiar en nosotros mismos. No confiar en nuestra capacidad. No confiar en nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza no vamos a salir de esa situación. Con nuestra fuerza no se sale. Por eso le decía, es mentira, es un engaño el que piense, que diga, no, yo cuando quiera lo dejo. No, cuando yo quiera dejo de ser así. Yo cuando quiera me aparto de eso. Yo sé, yo le pongo límite, yo sé hasta dónde llego. No se puede. Y no hay que jugar con eso. El que vive de esa manera, con ese pensamiento, es como cuando se dice está jugando con fuego. Porque es que entre más tiempo pase haciendo lo malo, eso va cogiendo más fuerza. Esa ley del pecado que está en nosotros, entre más tiempo pasamos haciendo lo malo, muchas veces no lo queremos hacer, esa ley se va fortaleciendo dentro de nosotros. Y otra razón por la cual nosotros solos no podemos, y por eso no podemos confiar en nosotros, por ese hecho, porque es una ley que está ahí. Una ley es algo, una ley se impone por una autoridad. ¿Ven? Las autoridades son las que ponen las leyes. Y las leyes están para cumplirse. No estamos hablando, ahora, estamos hablando, mejor dicho, de leyes que son espirituales. Estas leyes espirituales no son como las leyes de los hombres. Porque algunos dicen, ¿para qué se hicieron las leyes? Las leyes de los hombres son así, ¿no? Hacen la ley y no la terminaron de hacer y ya se la están infringiendo. Y ya se está buscando la forma de pasársela por la faja. Con las leyes espirituales no es así. Eso es como la ley, la que descubrió Albert. ¿Cuál? No hay nada que nosotros podamos hacer contra esa ley. No hay nada que se pueda hacer. Se cumple, influye, hace su acción sobre nosotros, lo queramos o no lo queramos. Y así son estas leyes que habla la palabra de Dios. La ley del pecado o la ley de Dios. Ahora, entre más tiempo nosotros o el ser humano permanece haciendo lo malo, aunque sabe que está mal, aunque diga yo no quiero, pero no importa eso, lo que importa es que lo hace, esa ley del pecado va cogiendo más fuerza. Y entre más fuerza coja, más después es más difícil salir. Es más difícil vencerlo. Por eso nosotros no podemos perder el tiempo y debemos es aprovecharlo, como dice la palabra de Dios. Aprovechar bien el tiempo. Primero, reconociendo esa batalla. El primer paso es reconocer, identificar qué es lo malo que estamos haciendo en nuestra vida. Le puse unos ejemplos que, como le decía, que son muy evidentes, pero hay otros. Por ejemplo, el estudiante. ¿Cuántas veces a los estudiantes se le dice, los papás, el profesor, lo oye, muchas veces lo ha oído, es bueno estudiar? Es bueno estudiar. ¿Sí saben que es bueno estudiar? Que es importante estudiar, que es necesario estudiar. En este mundo en el que vivimos, creo que nos debemos dar cuenta de eso. En otras ocasiones les decía, antes, hace unos años, usted con bachiller podía entrar a una oficina y conseguir un trabajo. Ahora ni siquiera, así que para barrer se puede conseguir con un bachiller simple. Prácticamente ser bachiller es como ser analfabeto. No sirve esos títulos. Por eso en los colegios ahora hay una estrategia, ¿no? Que antes de terminar el colegio ya los colocan a estudiar algún técnico, ¿no? Porque la exigencia es así. Y entonces los jóvenes saben que hay que estudiar, que es bueno estudiar.
Y dirán, sí, y uno le pregunta, ¿quieres estudiar? Sí, yo quiero estudiar. Ah, listo, ve y estudia. Y cuando ya están, tienen la oportunidad de estudiar, pues estudia. Y entonces uno le pregunta, ¿y tú quieres estudiar? Sí, yo quiero. ¿Qué pasa? Y entonces ahí ya usted puede decir, miserable de mí. O se lo digo de otra forma, de pronto más entendible: pobre de mí, pobre tú, pobrecito tú, o pobrecita tú. Si tienes la oportunidad de estudiar y no lo haces, si sabes que hay algo bueno que debes hacer y no lo haces, pobrecito. No sé si acá, yo me acuerdo que en el Nariño se le decía a alguien pobrecito, como diciendo lo que le espera, ¿sí? Cuando se ve a alguien que está en una situación dura, difícil, y que lo que le espera todavía es grave, pobre, ¿no? Uy, pobre lo que le pasó, uy, pobre lo que le viene, pobrecito. Es como uno lo dice por misericordia, porque lo que le espera es duro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo: pobrecito de mí, si sigo así, pobrecito de mí. Y entonces identificar, reconocer en mi vida qué es lo malo. Todo lo malo que yo no quiero hacer, pero que lo estoy haciendo. El hecho de que no quiero hacerlo no me justifica. Y por otro lado, ¿qué es lo bueno que no he podido hacer? Que sé que es bueno, que sé que me conviene y que no lo puedo hacer. De ahí en adelante les decía, el primer paso entonces, no se confíe. Porque al ser una ley del pecado, al ser una ley espiritual, eso nos sobrepasa nuestra fuerza, sobrepasa nuestra condición natural. Les decía, por eso el que está empezando en las drogas, por ejemplo, tiene más posibilidades de dejarlas que el que ya está metido ahí durante mucho tiempo. Es más fácil para el que está empezando que el que ya lleva años. Y entonces el esfuerzo o el trabajo que nos va a tocar hacer para dejar de hacer lo malo dependerá del tiempo que nosotros llevamos haciendo lo malo. Por eso, entre más tiempo pasa, más esfuerzo va a requerir de parte nuestra. Amén. Ahora, como Dios es bueno, Él siempre nos va a dar, como dice la Biblia, una salida. El Señor nos da una salida a ese problema. Y como todas las cosas del Señor, como hablábamos la predicación anterior, pues parece que fueran fáciles porque son sencillas, pero por más sencillas que sean, demanda de nosotros un nivel de esfuerzo, un nivel de trabajo. La salida que el Señor nos da es una capacidad que nos dio, y esa capacidad que nos dio el Señor es la de decidir. Uno tiene que tomar una decisión. Para hacer ese cambio, para salir de esa condición, tiene que tomar una decisión. Pero la decisión, entonces usted me dirá, pero usted nos acaba de decir que eso nosotros, uno no dice, o es un engaño el que dice, no, el día que yo lo quiera dejar, decido dejarlo. Pero es que no estoy hablando de tomar esa decisión. Esa decisión no la puede tomar el hombre, porque esa es una parte, no sé si me estoy haciendo entender. La voluntad está vencida. Cuando dice el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no hago,
y el mal que no quiero eso hago, en eso que está ahí, la voluntad está vencida. O sea, la ley del pecado está imponiendo, se está dominando. Amén. Sobre la voluntad del ser humano. Hay un espacio en nuestra voluntad que Dios, por su misericordia, siempre nos la conserva. Hay un espacio en nuestra voluntad que el Señor en ese espacio hace lo mismo que hizo Dios con Job. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Job? Primero, lo tenía cercado todo. El diablo le dijo: todo lo has cercado. Todo lo que tiene, a él, su familia, sus hijos, sus empleados, sus vacas, todo. Y por eso ha prosperado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios empezó a reducir el cerco. ¿Sí? Hasta que llegó a lo último. ¿Qué fue lo último? Que le dijo al diablo: bueno, listo, está bien, pero no le toques la vida. Y entonces el cerco se redujo hasta que le conservó la vida. Si el Señor no ponía ese cerco, no le ponía ese límite, el diablo lo mataba. Pero Dios le puso ese cerco y dijo: no lo puedes matar, enférmalo, colócale la enfermedad que quieras, pero no se le puede quitar la vida. Asimismo, nuestra voluntad, por esa ley que está de Dios ahí dentro de nosotros, esa ley se va a reducir y va a proteger algo en nosotros. Y es una decisión que nosotros debemos tomar, que ahí el diablo no se puede meter, no la puede tocar. Si él pudiera, lo hiciera, no esperaría que le digan dos veces, de una va e interviene en esa parte de la voluntad nuestra. ¿Cuál es esa decisión? Que es la salida a esa condición miserable del ser humano, porque la voluntad está vencida. Realmente en el hombre, sin el Señor, la voluntad del hombre está vencida. Esa capacidad que Dios le dio, esa voluntad que Dios le dio al ser humano, el ser humano la tiene, la ley del pecado en el cuerpo la tiene dominada, gobernada. Por eso es que termina siendo eso. ¿Sí estoy siendo claro? Y entonces hay una parte de esa voluntad, hay una posibilidad en la voluntad que el Señor, por su misericordia, nos la protege. Y es la decisión, y ahí está la decisión. Y Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué ha hecho eso el Señor así? Para que no se le atribuya al Señor injusticia. Porque yo leía hoy el pasaje, por ejemplo, y viene y cuando termina este pasaje, a uno le queda una sensación un poco, ¿qué le puedo decir? Como no muy clara. Le voy a leer el versículo 25, dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces uno lee y dice: no, pues, ¿qué hacer? En la mente yo le voy a servir a Dios, y en la carne pues no hay nada que hacer, pues le sirvo a la ley del pecado. Y el apóstol Pablo lo está reconociendo, y que con la carne le sirve la ley del pecado. O sea, da la sensación de que como que se quedó ahí y no hay nada que hacer. Y si fuera así, entonces el Señor dice que a cada uno nos va a recompensar, o nos va a pagar, o va a venir sobre nosotros la cosecha de lo que hagamos. Amén. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es destrucción, es fracaso. Y entonces Dios, por esa ley dentro de nosotros, la ley de Dios, hay una protección en nuestra voluntad, y hay un espacio. Imagínense la voluntad nuestra como le pasó a Job, toda la voluntad así con un cerco, pero que se fue reduciendo y quedó al mínimo. Y ese mínimo que está en nuestra voluntad protegido es una posibilidad para que nosotros decidamos, para que ahí el pecado no influya. Y entonces
ahí nosotros tenemos la posibilidad de tomar una decisión que es la que nos va a ayudar a recobrar nuestra voluntad o a vencer en esa lucha que tenemos entre la ley del pecado de nuestra carne y la voluntad, entre lo que malo que hacemos y entre lo que queremos hacer. ¿Amén? Y entonces, ¿cuál es esa decisión? La decisión de buscar o no a Dios. Por ejemplo, ahí nadie, en esta vida nadie puede decir, no, es que yo quiero buscar a Dios pero no puedo. Es diferente. O sea, es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, pero ahí en ese punto no se aplica. ¿Sí me está diciendo entender? ¿No? ¿Sí o no? Unos sí, otros no. Nadie va a poderle decir, Señor, yo siempre quise ir a la iglesia, pero no pude. Yo siempre quise creer en ti, pero no pude. Yo siempre quise buscarte, asistir a ti, buscar tu ayuda, pero no pude. Jonás estaba en la barriga de un pez y él ahí pudo buscarlo a Dios y lo encontró. Si vas a lo profundo del mar, el Señor dice, ahí estoy yo. Si vas al lugar más lejano, ahí estoy yo. Si te puedes ir a donde sea, ahí me puedes encontrar. Si me buscas, te vas a encontrar. Y entonces, ¿cuál es la salida a ese problema entre la ley del pecado que está en nuestra carne y la voluntad? La decisión de buscar a Dios, de acercarte al Señor. Cuando una persona puede estar una persona en la condición más miserable, y se han dado casos. Sigamos poniendo los ejemplos que hemos usado. El de la drogadicción. Aunque no son muchos, pero puede estar el drogadicto más metido en la droga. Pero si en un momento toma la decisión de acercarse a Dios, ahí va a estar la solución. Solamente ahí. Si toma esa decisión de acercarse, de buscarlo a Dios, y lo hace bien, como tiene que hacerlo, porque es que a Dios hay que buscarlo como Él demanda que se lo busque, no como uno quiere, no a la manera de uno. Ahí está la salvación de esa persona. Si lo hace de esa manera, como digo, ahí hay gente que lo ha hecho así, no son la mayoría, pero los que lo han hecho así han logrado salir, y un día pueden dar el testimonio de decir, yo antes quería salir de las drogas pero no podía, pero desde el día que decidió buscar a Dios, como dice de un rey, dice, ¿no? Hay de un rey que dice ahí, desde el día que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, fue enviada la respuesta a Daniel, ¿no? A Daniel, cuando vino el ángel, le dijo, desde el día que dispusiste tu corazón en buscar a Dios, desde ese día Él me envió para ayudarte, para darte la respuesta de lo que tú estás buscando. Y ahí en esa decisión el diablo no se puede meter, y Dios nos dejó ese espacio. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros tengamos excusa. Por eso dice en el libro de Romanos, eres inexcusable, tú quien quiera que seas. Entonces alguien puede decir, no, es que esta enfermedad o esta situación en la que estoy es muy dura, yo no puedo. Sí, estás diciendo la verdad.
Y lo he intentado y no he podido dejar y no he podido salir de esto. Sí, te creo. Pero también es cierto que si no has podido hacerlo es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y que no has tomado la decisión de buscarlo al Señor y de acercarte a Él como debes hacerlo. Porque si lo hicieras como debes hacerlo, el Señor va a enviar su ayuda. Y el Señor te va a ayudar en esa batalla. Y con las fuerzas de Él sí se vence, porque Él es el que venció el pecado. Amén. Él es el único que lo ha vencido. Nosotros no podemos vencerlo sin Él, pero con Él sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos al Señor, buscarlo a Él. Como le decía, parece sencillo, pero no es tanto así. Porque es que buscarlo a Dios implica, así como el ejemplo de la predicación pasada de la salvación, no es solamente con decir yo creo en el Señor, que lo recibo como Señor y Salvador y ya soy salvo y ya, así de fácil. Muchos viven engañados que ser salvo es fácil. Y les decía, la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la salvación es fácil. Asimismo, acercarse, buscar a Dios, tiene un grado de dificultad y requiere un nivel de esfuerzo nuestro. ¿Por qué? Porque no es como nosotros queremos. Es fácil buscar a Dios como uno quiere. Por eso muchas veces muchas personas dicen, no, yo lo busco a Dios a mi manera. No, sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo lo busco a mi manera. Pero no es así. Hay unas condiciones que Dios demanda para buscarlo, para encontrarlo a Él. Cuando Moisés se acercó a ver la zarza ardiente, una de las cosas que le dijo el Señor fue, quítate las sandalias. Cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento quería entrar al lugar santísimo, tenía que estar en unas condiciones Hoy cantábamos, si tan solo tocar el borde de su manto. Ese es un pasaje que nos enseña que a Dios no se lo encuentra de cualquier manera, como uno quiere. Porque estaba Jesús rodeado con mucha gente y mucha gente amontonados, apretándolo, empujándolo, cogiéndolo, jalándolo. Y ninguno de ellos lo encontraba. ¿Cuántos asisten a un culto y así como vienen se van y no sienten nada y no han visto nada y no pasa nada porque no lo encuentran? Esa mujer de flujo no lo apretó, no gritó, no empujó, no lo jaló, solo rozó el borde, solo tocó el borde y esa mujer lo encontró. Porque lo que llamó la atención y les llamó la atención a los discípulos fue la pregunta de Jesús: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: pero si aquí está todo el mundo apretándote, empujándote, gritando, jalándote, y dices: ¿quién me tocó? Todos estos te tocaron. Él dijo: no, solo una persona me tocó. Y eso los dejó locos a los discípulos. ¿Cómo así que una sola? Y el Señor se paró y los hizo abrir a todos, y la miró a esa mujer ahí, de rodillas. Esa mujer lo encontró.
Un día fue Jesús a la casa de Lázaro, y ahí en la casa estaban María y Marta, pero María lo encontró a Jesús, Marta no. ¿Qué significa acercarse a Dios? ¿Qué significa buscarlo a Él? Significa entregarle el control de nuestra vida. Y para eso uno tiene que humillarse, y para eso uno tiene que obedecer, y para eso uno tiene que sacrificar. Buscar un consejo y obviamente obedecer. ¿Eso qué hace? Eso hace que la ley de Dios que está dentro de nosotros se alimente, se fortalezca, y la ley del pecado disminuye. Entonces, buscar al Señor. Esas obras o esa acción va a hacer que la ley de Dios se fortalezca dentro de nosotros, se alimente. Hay esas dos leyes dentro de nosotros. La que va a prevalecer es la que más alimentemos. Si nosotros seguimos haciendo lo malo que no queremos, la ley del pecado se va a ir, es como estarla alimentando, y se va a fortalecer cada vez más dentro de nosotros. Pero si nosotros buscamos a Dios, y también pues tenemos que decirlo, buscar a Dios en el congregarse. Por eso es importante que se congreguen más los que no lo hacen, los que lo hacen de vez en cuando, los que tienen mucho trabajo y no pueden buscar a Dios, búsquenlo. Los que tienen muchas cosas que hacer, no sean como Marta. Búsquenlo al Señor, congréguense más. Y cuando se congregue, aprovechen tiempo. De pronto el sábado el Señor nos hable, cuando estaba en la alabanza, decía, me venía una expresión. Yo veo un programa de unas competencias y hay un lema que dicen siempre que van a competir un equipo. Y se preguntan ahorita, ¿a qué vinimos? Y yo estaba en la alabanza y oraba y pensaba en eso. Pero aquí, ¿a qué vinimos aquí? Porque uno muchas veces se desvía. ¿A qué venimos? ¿A qué vinimos aquí a buscarlo? Y unos vienen y no lo buscan. Como una vez le decía a usted, cuando se le pierde algo en una casa, ¿cómo busca? Y si se acuerdan, tal vez no se acuerdan de esa predicación, pero les decía, hagan de cuenta que se le perdió, como dice la Biblia, ¿no? Dice que el reino de los cielos es como una persona que encontró una perla preciosa en un campo, y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y cuidarlo. Entonces le decía, si a usted se le pierde una joya preciosa, muy valiosa para usted, en la casa, ¿cómo la busca usted? Es que buscar es la palabra. Es decidir, la decisión que debemos tomar para salir de esa condición miserable es
Voy a decidir buscar a Dios. Buscar. Una cosa es venir, una cosa es asistir al culto y otra cosa es buscarlo a Dios. No vayas a caer en el error de solamente asistir. Y no, acuérdate a qué vienes. Así como esa mujer del flujo de sangre, Jesús estaba ahí. Ella podía hacer lo mismo, ir y gritar y Jesús y empujar y llegar a apretarlo y a llamarle la atención hacia Jesús. Y entonces uno ya tendrá que estudiar entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que una persona debe hacer para encontrar a Dios? Y lo primero que la palabra de Dios nos enseña para poder buscar a Dios es un corazón manso y humilde. Un corazón contrito y humillado. Es casi que el principal ingrediente, el principal requisito para encontrarlo al Señor es humillarse. Y solamente en esa palabra tenemos una tarea grande para humillarnos delante del Señor. Camino largo que tenemos para poder llegar a decir que estamos humillados delante de Él, llegar a ser humilde. Jesús tuvo que padecer, dice la Biblia, para ser humilde. Son tantas cosas que hay en nosotros, pensamientos, argumentos, todos vanos, todos vacíos, todos inútiles, pero que nos vuelven orgullosos. Que mi cara, que si estoy bien, que si estoy bien presentado, que cómo me veo, que si quede bien, que si me veo bien, que si les gustará, si les parecerá, y nos cuidamos mucho de tantas cosas. Que son basura. El apóstol Pablo dice, lo estimo todo como basura. Con tal de encontrarlo, con tal de ganarlo al Señor. Buscarlo al Señor. Amén. Esa es una decisión entonces en nuestra voluntad, que siempre va a estar ahí. Puede estar en la condición más dominada por el pecado una persona, pero siempre va a tener esa posibilidad. Y ahí está nuestra salvación. Si nosotros decidimos, y esa es la decisión que debemos tomar, decidimos buscarlo a Dios con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, con el compromiso, con la entrega, con toda la decisión y la disposición, buscarlo a Dios. Esa decisión de buscarlo a Dios, si lo empezamos a hacer, ese encuentro con Él, cada encuentro con el Señor, nos va a fortalecer y nos va a dar vida y nos va a dar el aliento y nos va a dar la fuerza para poder vencer sobre esa ley del pecado que domina la carne del ser humano. ¿Amén? Pero es esa decisión, pero no es una decisión tibia, no es una decisión a medias.
dice buscarlo, entregarse al Señor. Entregarse a Él. Cueste lo que me cueste, así como Jacob. No te suelto. Como Moisés. Un día Moisés le dijo: Señor, muéstrame, quiero verte. Moisés pasaba 40 días sin comer en una montaña buscándolo al Señor, buscándolo. Pero todo eso tiene que estar dentro de lo más importante, que es humillación. Rendirse delante de Dios, ponerse a los pies, ponerse en las órdenes, dispuesto a la voluntad de Él. Y entonces se va a dar esa restauración. Amén. Vamos a ver. Brilla, Señor. Brilla, Señor, con tu luz. Resplandece, Señor. Tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor Jesús. Que brille tu luz en nuestro corazón, en nuestra mente. Alumbra nuestras tinieblas. Háblanos. Revélate, Señor. Que no queremos seguir siendo miserables. Queremos ser bienaventurados. Queremos ser bienaventurados. Queremos tener esa dicha de encontrarte, estar contigo, Enséñanos a ser humildes. Enséñanos la humildad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a humillarnos delante de nuestro Dios. Te buscamos, te buscamos. Hemos venido a buscarte, Señor. Abre las ventanas de los cielos. Más de ti, Señor. Queremos alegrarte. toda tu mente.
difícil.